La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani el día 24 de diciembre del 2025, cuyo título: Aclaración del significado de la palabra Anfusikum, que en español se pronuncia Anfusikum en el Gran Corán. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el sello de los profetas y mensajeros. Muhammad, el mensajero de Dios con el Gran Corán. El mensaje de Dios a todos los pueblos del mundo. Una enciclopedia de todos los libros de Dios, enviados tanto a las primeras generaciones como a las últimas. El libro revelado al profeta iletrado, el sello de los profetas y mensajeros. Oh creyentes, orad por él y someteos a Dios de forma absoluta. No hacemos distinción entre ninguno de los mensajeros de Dios con la Escritura Sagrada, y a Dios nos sometemos de forma completa. En cuanto a después, Dios Todopoderoso dijo: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 66 al 70. Por lo tanto, este es un versículo claro, que dictamina esforzarse por la causa de Dios, para luchar unos contra otros en defensa de sí mismos, de su tierra y de sus hogares, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 66 al 70. De igual manera, en algunos versículos se utiliza esta palabra para prohibir la agresión entre sí, es decir, matarse unos a otros sin derecho ni justificación. Y Dios dice: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 84 al 86. Asimismo, Dios también prohibió difamar los unos a otros,
en las siguientes palabras de Dios el Altísimo. Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-isma al-fusuqa ba'da al-iman, ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 49, versículo 11. Y también con la palabra en árabe anfusahum, que en español se pronuncia anfusahum, es decir, a otros humanos de su propia raza. Y Dios Todopoderoso dijo: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 128. Por lo tanto, aquí nos queda clarísimo que Dios se refiere con la palabra en árabe anfusikum, que en español se pronuncia anfusikum, a vosotros mismos, en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, wa razaqakum min at-tayyibat, afa bil batil yu'minun, wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 72. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 30, versículo 21. Y Dios Todopoderoso dijo: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículo 11. Es necesario aclarar el significado de la palabra en árabe al-hafid, que en español se pronuncia al-hafid, en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, wa razaqakum min at-tayyibat, afal bil batil yu'minun, wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 72. En cuanto a la palabra en árabe, al-banin, que en español se pronuncia al-banin, Dios se refiere a los hijos varones, porque ellos son los portadores del linaje de su padre, y son atribuidos a él, y él es el padre de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, y así. Por lo tanto, me asombra muchísimo cuando veo al hijo del hijo referirse al padre de su padre como mi abuelo fulano, mientras se refiere a Adán como nuestro padre Adán. ¿Cómo puede ser entonces que el hijo del hijo llame al padre de su padre mi abuelo fulano? Más bien, lo correcto es que debería llamarle padre a su padre directo. En cuanto al padre de su padre, debería llamarle mi padre fulano, y de esta manera hasta remontarse en el linaje hasta su primer padre Adán, y decir mi padre Adán. Dado que la persona, si es descendiente de un linaje, todos los varones en ese linaje son sus padres, todos sin excepción, hasta remontarse a su primer padre Adán, y es incorrecto decir en árabe que el abuelo es el padre del hijo, como ellos afirman, porque el abuelo es el abuelo de los al-hafada, que en español se pronuncia
al-Hafada, y son los nietos, los hijos de la hija. Esto señalará a los hijos de la hija hembra, puesto que ella dará a luz descendencia de otro hombre, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículo 54. Él es un abuelo para los hijos de su hija. En cuanto a los hijos, ellos continúan su linaje y el linaje de sus descendientes, y se les atribuye a él, puesto que la relación de parentesco se refiere a ellos como hijos varones, porque son los que portan el linaje de su descendencia. En cuanto a la hija, ella es portadora de sus nietos, Hafada, que son los descendientes del yerno, es decir, de los hijos de su hija. Y el padre de la hija es su abuelo, no su padre, porque los hijos de su hija no son descendientes suyos, sino descendientes de su yerno, y el padre de sus madres le llaman su abuelo, porque no son sus descendientes directos, sino los descendientes de su yerno, los hijos de su hija. Pero los Benín son sus hijos varones, llevan su descendencia, varones y hembras. Todos estaban dentro de la semilla seminal del hombre, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículos del 45 al 46. Y Dios Todopoderoso dijo: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 75, versículos del 36 al 40. Dios, con la palabra al-insan, que en español se pronuncia al-insan, hombre, en este versículo no se refiere a Adán, más bien al hombre que desciende de Adán, ya sea varón o hembra. Y así, desde el principio de la descendencia de nuestro padre Adán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículos del 45 al 46. Y nuestros padres originales, los dos, son los únicos que fueron creados con las palabras del poder de Dios sea, de forma directa, y forman parte de los signos milagrosos sobrenaturales del Señor, y no de sus signos ordinarios, sino que los signos ordinarios son la forma en que se reproduce la descendencia de Adán. En cuanto a la creación de Adán y Eva, forma parte de los signos extraordinarios y milagrosos de Dios, de acuerdo con las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 1. Y no encuentro en el libro sagrado que haya ninguna cosa que se llama ahfadan o hafidat, que en español se pronuncia hafada o hafidat, es decir, nietos o nietas de parte de la hija, de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Más bien, todos son sus hijos e hijas,
ya que todos son de su descendencia, a excepción del mensajero de Dios, el Mesías, Jesús, hijo de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, porque él no es de la descendencia de Adán, sino el nieto de la parte de la hija de Adán, es decir, es una jafida de Adán. Por lo tanto, Adán es su abuelo materno, el padre de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ella, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 59 al 61. Oh Señor Salim, tú no eres un erudito, ni tampoco estás en el camino recto, y dices de Dios lo que no sabes. Y el orgullo te lleva a ser arrogante ante la verdad, y vistes la verdad con la falsedad, y distorsionas las palabras de Dios, y las sacas de su contexto pretendido por Dios. Y acusas falsamente al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, como si el imam Nasser Muhammad al-Yamani estuviera discutiendo sobre los versículos de Dios sin conocimiento, guía ni un libro iluminador. Aunque lo cierto es exactamente lo contrario, más bien es Señor Salim quien discute sobre los versículos de Dios sin conocimiento, guía ni un libro iluminador, y toda persona razonable que siga nuestra conversación inevitablemente dirá: de hecho, es el Señor Salim quien argumenta sin conocimiento, sin guía ni un libro iluminador. Más bien distorsiona las palabras de Dios de su verdadero significado pretendido, e interpreta el Corán basándose en conjeturas acorde a sus propios deseos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 35. Sí, juro por mi Señor, que el hecho de discutir sobre Dios sin pruebas procedentes de Él es algo muy detestado por Dios y por quienes creen en la verdad procedente de su Señor. Por lo tanto, no tiene sentido discutir con gente como tú, así que vuelve a tu Señor, para que Él guíe tu corazón. Y se han establecido contra ti pruebas completas y concluyentes con la verdad, y tú sabes con absoluta certeza que la verdad está con el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Así que no seas de aquellos que visten la verdad con la falsedad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 38 al 42. Las plumas han sido retiradas y las páginas se han secado, así que el juicio pertenece a Dios, el mejor de los jueces.
Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El Califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.